Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gloria Rivera, proyectando cambios. Deseo, como todos los días que tengo contacto con ustedes, que estén teniendo un excelente día lleno de bienestar. Y si no, pues gestionando esta posibilidad. Y justamente hablando de esta posibilidad de gestionarlo, el tema de hoy tiene que ver con esto de lo que hablamos y que siempre estaremos hablando en Proyectando Cambios, es el cuidado, la prevención de la salud mental. Estoy aprovechando este espacio para recordarles que Proyectando Cambios se crea justamente para hablar de salud mental, para difundir, para prevenir, para desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la salud mental. Decía en el Día Mundial de la Salud Mental, un teórico, que no hay salud sin salud mental. Efectivamente, esto es lo que tenemos que reconocer, que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que bueno, teniendo una buena salud mental, estaremos previniendo muchas enfermedades también. Hablar de salud mental, decía a ustedes que fue el proyecto de Proyectando Cambios, difundirlo, desestigmatizarlo como algo que solamente en cortito se hablaba, solamente en privado se hablaba cuando se tiene un padecimiento como este. Con el tiempo hemos ido descubriendo, llega la pandemia y hemos ido descubriendo que hablar de salud mental pudiera ser cada vez más reconocida y más sensibilizadas las personas cuando se habla de salud mental. Por eso, justamente por eso, el 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y justamente se crea para crear conciencia, para atender esta parte tan importante de la salud, decía desestigmatizar, descartar esos prejuicios que existen desde la familia acerca de la enfermedad mental, su atención, los tratamientos, la prevención, decía, y por eso se crea el 12 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, se promueve y se hace conciencia de que es un día para reconocer la importancia de la salud mental. Es un compromiso de la Organización Mundial de la Salud, es un compromiso global para este día de atenderlo. De ellos dicen, y tenemos que reconocer todos, que la pandemia agravó la situación, aumentando problemas que no estaban y los preexistentes crecieron. Entonces, pareciera que la pandemia también tuvo una posibilidad de apertura hacia la atención. Si bien es claro que los problemas de depresión siguen aumentando, estábamos hablando de que para el 2020, antes del 2020, la depresión sería un problema que tendría que estar sumado en importancia con otras enfermedades. Y hoy, con la pandemia, reconocemos que superó, aparecen otros trastornos y dentro de ellos, decía, otros trastornos, pero también la ansiedad. Entonces, el tema de hoy, justamente, iniciaremos con hablar acerca de el Día Mundial de la Salud y por qué, cuál fue el telema que en este año se crea para recordar, para tener presente la atención a la salud mental. Desde el 2021, y eso tomé como recordatorio, la salud mental decía que para todos la salud mental es importante y que la hagamos realidad. Decía también que la salud mental empezó a considerar también desde hace muchos años que no hay salud si no hay salud mental. Y bueno, ¿qué sería la salud mental? Pues es un estado de bienestar, es ese sentirnos bien. Para nosotros, los especialistas en salud mental, es lo que comprenda estas áreas. Llegó el 22
existió el lema de todos tenemos, dale like a la salud mental, porque después de la pandemia, toda esta tecnología nos inundó y entonces dale like, decía el lema, a la salud mental. Y en este 2023 creemos que, me parece a mí también, que es un derecho de todos y va un poco enfocado a la salud en el trabajo, a la salud mental en el trabajo. Decía que la salud mental considera que el bienestar es un estado de salud en donde nos sentimos a gusto con lo que hacemos nosotros mismos y que podemos realizar nuestras actividades independientemente de lo que nos dediquemos. Que también el bienestar se considera un estado donde podemos enfrentar situaciones estresoras, podemos resolverlas o gestionarlas y regresar a nuestro estado de bienestar. Que también en lo que nos dedicamos trabajamos de forma productiva y podemos contribuir a nuestros grupos de trabajo, a nuestra comunidad en donde estemos ubicados. Eso sería el bienestar, que también es una manera de yo decir siempre para ustedes cuando saludo que deseo que estén teniendo un excelente día lleno de bienestar o gestionándolo. El día de hoy no es un día menos, sino también sumado a mi deseo que ustedes sigan teniendo un excelente día lleno de bienestar o gestionándolo, si fuera su caso. ¿Por qué decíamos que tendríamos que recordar el Día Mundial de la Salud Mental? Porque hacer visible y tomar conciencia de la importancia para un diagnóstico, atención de un diagnóstico con personas especializadas en salud mental, su abordaje que sería por profesionales y también que sea atendido a tiempo. Es la mejor manera. Recordemos que como cualquier enfermedad, las enfermedades mentales pueden cronificarse si no se atienden a tiempo. Y si en el caso fuera de una enfermedad mental donde requiriera atención medicamentosa, sería un tratamiento dual. Esto quiere decir el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento medicamentoso. El psicoterapéutico por profesionales de la salud, psicólogos, y el médico medicamentoso por el médico psiquiatra, que es quien trabajamos en comunicación, en apoyo para llegar a ese bienestar buscado en nuestros pacientes. Cuando decimos que es un tratamiento dual, no podríamos decir que si es un tratamiento dual es más complicado, simplemente que así lo requiere la situación, una situación específica. Y de aquí, de esa situación, el acompañamiento dual, el acompañamiento para poder estar y regresar al estado de bienestar. De esta manera, como decía hace un momento, estaremos evitando la cronicidad. Un trastorno que no se atiende a tiempo se vuelve crónico. Entonces, atendamos la salud mental y pasemos ahora a hablar de cómo estar atendiendo la salud mental. ¿Qué tendríamos que hacer las personas y cada uno de nosotros? Bueno, saber hacer frente a los problemas de la vida, enfrentarlos. No podemos decir o imaginar que no hay un problema si no lo atendemos. Aceptar que hay uno. De esto se encarga la psicoterapia, de saber aceptar, de ir entendiendo cómo surgió el problema, por qué surgió y qué podemos hacer para resolverlo. Estar físicamente saludable. Bueno, físicamente, decíamos que cómo estar en la salud mental, como la salud física, bueno, atendiendo la salud física. Y si hablamos de la salud física, atendiendo la salud mental. Entonces, hacer ejercicio, una alimentación adecuada, podría ser coadyuvantes para tener esta buena salud. Tener relaciones sanas. Aquí viene una parte de cómo me relaciono. Por eso decía lo biopsicosocial. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Soy tolerante? ¿Soy solidario? Practico la sororidad, esto que entre mujeres es el apoyarnos.
el ayudarnos a crecer, a estar mejor, a resolver. En fin, tener respeto hacia los demás. Eso es tener relaciones sanas, crear relaciones sanas. Ser aporte para la comunidad. A veces decimos que vivimos en un ambiente aislado, sí, la vida nos lleva a estar aislados, pero cuando tenemos oportunidad de participar, de acompañarnos, de ayudarnos, lo podemos hacer. Y somos solidarios con esos vecinos, dentro de esa comunidad donde nos ubicamos, dentro de ese equipo de trabajo que en el trabajo mantenemos. Bueno, trabajar, estudiar de forma productiva. Trabajar o estudiar, de acuerdo. Si estamos hablando de jóvenes en edad de estudiar, bueno, estarán dedicados no al trabajo, a veces sí, no al trabajo, pero sí al estudio, bueno, realizarlo de forma productiva. Voy bien en la escuela, hablando de los niños, adolescentes, jóvenes, voy bien en la escuela, estoy en el lugar adecuado, me siento a gusto, no hay nada que me aqueje. Si estoy en el trabajo, bueno, me siento productivo, hago buena relación, mantengo mis metas laborales. Esa sería. Eh, Mantenerse físicamente saludable. Practico un deporte. Y el deporte no quiere decir que tenga que pagar solamente un gimnasio para decir que practico un deporte. Puede ser el deporte de la caminata, el trote, el salir, el senderismo, el integrarme a caminatas y paseos de manera individual, familiar, grupal, pertenecer, pertenecer. Y no solamente el gimnasio, también puede ser en el gimnasio, pero practicar algún deporte, algo que me guste. Eh, Conectarse con los demás, ¿cómo me conecto? ¿Permanezco aislado o me integro? ¿Tengo dificultades para lo uno o dificultades para lo otro? No me siento a gusto de vivir aislado. Me siento inseguro, baja autoestima. Bueno, es una situación que habría que atender y que por eso decíamos, ¿qué cosas tenemos que hacer para estar atendiendo la salud mental? Tener claro el sentido o significado de vida. ¿Cuál es mi proyecto en este momento? Terminar mis estudios, hacer una especialidad, una maestría, un doctorado, perdón. En fin, dentro de mi trabajo, ¿estoy cumpliendo las metas? ¿Estoy en el trabajo donde me siento pleno, donde me siento que estoy desarrollando mis capacidades? Eh, Estoy durmiendo lo suficiente. Esta es una parte bien importante cuando hablo con mis pacientes, cómo están durmiendo, cómo están comiendo. El sueño está evaluado y valorado como la alimentación. Si no hay buena alimentación, no hay buen desempeño. Si hay buen sueño, hay buen desempeño también. Entonces es la manera como cargamos energía, en la alimentación y el sueño. Cuando decía desarrollar habilidades para enfrentar los problemas, bueno, ¿cómo los enfrento? Tengo estas capacidades, me siento seguro de las capacidades que tengo para enfrentar los problemas. Me gusta meditar o mantengo este hábito, meditar, leer, actividades de colaboración que pudieran ser recreativas, en familia, en el trabajo. Hacemos grupos. Eh, Hoy en los trabajos hay partidos, hay equipos para deportes, para juegos de mesa, y se van conformando determinados grupos para participar en diferentes actividades. Entonces, me integro, tengo posibilidades para esas habilidades que tengo de ponerlas para generarme ese bienestar, ese gusto, ese placer, esa autoestima, esa relación con los demás. Si fuera a meditar, bueno, me doy ese tiempo, esa posibilidad para mantenerlo. Estoy a gusto con lo que practico. Si no es un deporte grupal, bueno, individualmente, pero me siento a gusto de hacerlo. Eh, Evitar tabaco, consumo de alcohol, y si consumo de alcohol, de manera responsable. Todo esto pudiera ser que si lo practico,
Pareciera que son muchas cosas, pero si lo practico como hábitos que voy incluyendo a mi vida, en mis tiempos y mis espacios, mantengo un equilibrio en mi vida. Y ahora, bueno, podríamos hablar de qué factores afectan a nuestra salud mental. A veces son situaciones que llegan sin que nosotros las promovamos, como serían los factores ambientales. Pero vayamos un poco como en ese orden. El uso de sustancias adictivas. Estoy afectando mi salud mental con todo y que considere que es lo menos dañino. Bueno, puede serlo, si lo practicó una vez y no pasó nada y no se hizo adicto. Pero ¿qué pasa si usted ya está entrando en una adicción? ¿Usted padece una discapacidad física o mental? Entonces habrá que atender esa parte también para que usted pueda tener la posibilidad de buscar esa mejoría. ¿Tiene dificultades de comunicación? Si las tiene, hay que atenderlo. ¿Hay alguna alteración genética que promueva eh, como factor para afectar su salud mental? ¿Tiene baja autoestima? ¿Es usted impulsivo? ¿Tiene poca confianza en sí mismo? Atienda o está pasando por esta situación, bueno, pues ya son factores que afectan su salud mental. Esos serían los factores personales. Dentro de los factores ambientales, bueno, venimos a 2, 3 años de una pandemia. Por supuesto que nos afectó en nuestra salud mental. Las catástrofes naturales, como ahora el huracán, todo esto que nos mueve, todo esto que nos mueve, como serían las guerras. Estamos ante 2 situaciones de guerra que oímos, que conocemos, que quizá nos platican, nos afecta en nuestra tranquilidad, nos afecta en nuestra salud. Pueden ser también las desigualdades de género que se viven en la familia, en el trabajo, en la calle. La injusticia o la discriminación. Son factores ambientales que nos pudieran estar afectando para mantener nuestra salud mental. ¿Qué tendríamos que hacer? No quedarnos callados, buscar cómo podríamos recibir ayuda para resolverlo. Y si fuera en la casa, no quedarnos callados. Buscar la solución dentro de nuestros miembros de la familia. Si fuera en el trabajo hoy están muy atentos a todo esto que tiene que ver con la violencia y la agresión, la discriminación. Hay en algunos lugares de trabajo formas de que usted pueda tener acceso de manera privada a levantar una denuncia, si usted lo vive como discriminación, como violencia de género. ¿Cuáles serían también los factores sociales? Bueno, pues la violencia, la pobreza es uno de ellos, un factor social que nos promueve a una dificultad en la salud mental. Los conflictos familiares, por supuesto, que pueden afectar a las personas. El desempleo prolongado. Si bien entrar en una etapa de desempleo nos genera una gran inseguridad, una gran incertidumbre, a veces hasta depresión, bueno, cuando este se prolonga, pues está afectando, es un factor social que nos afecta. El hostigamiento, no podríamos dejar de pensar en lo que viven quienes padecen bullying, el hostigamiento en las escuelas, en el trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, sobre todo. Eh, la soledad también puede ser un factor social, que estoy solo o me siento solo a pesar de tener personas a mi alrededor, estar ante una pena de pérdida o un duelo. Dificultades en la escuela, dificultades de aprovechamiento de resultados en la escuela o en el trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer si estamos pensando qué podríamos hacer nosotros desde el lugar? Porque atender la salud mental no es un trabajo nada más de las instituciones, es también de cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos.
porque probablemente estamos escuchando algo que puede ser un foco rojo. Es, voy a ir desde la familia. Si estoy observando ciertas conductas, ciertas actitudes que tiene algún miembro de mi familia, estoy ya ante una situación, un foco rojo que se enciende, un foco verde que se enciende y que tengo que tomar atención para tomar medidas. Tengo que poner atención. A veces la buena escucha puede ser, pero también si estoy en el trabajo y estoy observando qué está pasando con mi compañero de trabajo, qué está pasando con mis colaboradores en el trabajo, con la gente, las personas de mi equipo, no puedo dejar y quedarme callado si estoy observando o estoy conociendo que hay algo que se puede resolver o que hay algo que si no puedo ayudar a resolver, puedo dar ideas de dónde y te acompaño a buscar ayuda. Entonces, eh, son, no podemos quedarnos callados o dejar de ver. La prevención es algo que tenemos que aprender o reaprender de lo importante que es decir a tiempo algo que pudiera ser la búsqueda de una solución para otra persona. ¿Cuáles serían las señales de alerta? Bueno, cambios de conducta. Si yo pertenezco a una familia o tengo un hijo y ha cambiado su forma de conducta, ya no es ese niño que jugaba, ya no es ese niño que se integra, ya no es ese niño que está presente, que cuenta, que platica lo que le ha pasado. Estoy ante una situación de que algo extraño está pasando en la vida de esta personita. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tener este acercamiento cálido, empático, de escucha, no de prejuicio, sino de escucha. Si tengo un familiar que está atravesando, bueno, aquí estoy, te puedo acompañar, te puedo ayudar. Ser empáticos, ser esa persona que puede escuchar primero y después, mmm, si no está en sus manos, porque no podemos resolver todo, a veces los familiares o los amigos, entonces acompañar a buscar ayuda. Aquí estoy para que me cuentes, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para promover lo que puedas hacer y que yo pueda acompañarte a hacer. Si vemos cambios de conducta, estaremos ante una situación preventiva. Algo está pasando. Acerquémonos a saber qué está pasando. Irritabilidad. Los niños generalmente cuando están ante una situación irrita, de duelo, de pérdida, de incertidumbre, su carácter se vuelve irritativo. Decíamos antes que estaban de mal humor, que tenían, eh, estaban de malas, están poco irritativos, quiere decir que están reactivos ante cualquier situación que no lo amerite, demasiado, explosivos puede ser. eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esta consecuencia apareciendo? Intolerantes, sí. Si bien es una etapa de vida de los adolescentes, debemos de tener en cuenta que están ante la etapa de la adolescencia, pero que también algo pudiera estar pasando. Reconocer, atender la etapa de la adolescencia, si tengo hijos en etapa de adolescencia, entender primero a través de la información de que están ante una etapa de cambios. Hoy están contentos, en un momento ya cambiaron, luego regresaron y, en fin, estos cambios de humor. Pero si esto se vuelve permanente, ¿qué está pasando? Que le genera irritabilidad, que está intolerante ante las cosas que antes pasaban. ¿Qué estará pasando? Preguntar si estoy ante mi compañero de trabajo que lo veo que ha cambiado su manera de ser, acercarme y decirle, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás eh, irritado? ¿Por qué te enojas eh, y lo manifiestas? ¿O por qué esta explosión de enojo? ¿No? Eh, si hay, que también pasa en los niños y en los adolescentes, dificultades con el sueño y con el apetito. Es una manera también de observar qué está pasando, por qué
sus horas de sueño no son sueño y refiere que no pudo dormir. ¿Qué le preocupa? ¿Qué tendríamos que empezar a ayudarlo a resolver? A veces son miedos imaginarios. Recordemos que los niños tienen mucha fantasía, pero también si esa fantasía es creada, derivada de ver películas de terror, bueno, ya tenemos el camino. Ver películas de terror, esas imágenes que se quedan en el cerebro a la hora de que empezamos a buscar la tranquilidad y el sueño aparecen. Bueno, son resultado de todo eso, poder abrir el tema, que los niños, los adolescentes, los adultos y todos aprendamos a hablar de nuestras emociones. Tengo miedo, me recuerdo. Bueno, hacer ejercicios para cambiar ese pensamiento. Eh, el aislamiento. El aislamiento también es una parte que viven los adolescentes porque quieren estar con su propio cuestionamiento y de por qué. Pero si esto se vuelve una costumbre que me encierro, me aíslo, no quiero comer con los demás, no quiero participar de eventos familiares, no quiero estar, ¿qué está pasando? Puede ser que un niño diga, no quiero ir a la casa de algún familiar o de alguna amistad de sus papás. ¿Por qué? ¿Qué pasó la última vez? Que antes ibas con gusto y ahora ya no. Son focos eh, rojos que tendríamos que tener en cuenta. No quiero decir que todo lo que no quiero ir ya es una situación. Recordemos siempre que un síntoma no hace un diagnóstico, es solo un síntoma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres ir? Ampliar la comunicación y tener un canal abierto con la familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, cuando te sientas mal, cuando quieras conversar, cuando me quieras platicar. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Esa es la manera como podemos estar presentes y prevenir alguna situación futura que se acrecente, que se vuelva un problema. Pero si también estamos ante situaciones de bajo rendimiento escolar, no se cumplen los objetivos o las tareas en casa, ¿qué está pasando? Si no se cumplen los objetivos en el ámbito laboral, ¿por qué si teníamos que hacer entregas no se pueden entregar? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta comunicación? Eh, Probablemente hacer una revisión de objetivos. ¿Qué está pasando con mi colaborador que no está reuniendo las capacidades solicitadas y que en otro momento sí lo hacía? O quizá está ante un problema que no logra todavía superar, un problema no conocido, que no. Hay momentos en donde llega uno a un trabajo o está dentro de un trabajo, pero esas labores que hay que desempeñar todavía no las logro superar. Por eso se llama a esas etapas. Es como cuando entran los niños a la escuela, que pasan de la primaria a la secundaria. Son momentos que tienen que pasar y se llama momentos de entender y comprender que llegó algo nuevo y que para todo esto hay un tiempo que podemos esperar como parte de una capacitación, de una comprensión. Y entonces por eso decimos, estamos ante una situación nueva y diferente y tenemos que tener esta actitud esperanzadora de que cuando dominemos todo esto, se me fue ahorita la palabra, cuando dominemos todo esto, vamos a poder regresar a esa tranquilidad, a esa armonía. Y bueno, son momentos solamente. Por eso hay cierto tiempo en el que debemos considerar como una etapa de quedarse en ese aprendizaje. Se me fue la palabra, perdónenme. Eh, Cuando hay poca energía para hacer las cosas. Si bien los adolescentes lo viven, tenemos que tener en cuenta que como tienen un gran desgaste de aprendizajes de nuevas cosas, de el cambio hormonal que sucede en el interior del cuerpo de estos chicos que están en la adolescencia, bueno, hay un gasto alto. Pero si ya como en una etapa de normalidad empieza a haber esta fatiga, este cansancio, no quiero
no quiero llevar a cabo mis actividades, no quiero tener este contacto con las demás personas, bueno, podríamos estar pensando en que algo está pasando, este gasto demasiado que está sucediendo de energía, ¿qué está pasando? Eh, puede ser agotamiento, puede ser falta de energía, puede ser cambios del apetito. Decía hace un momento, el sueño y el apetito siempre van como acompañándose en estos cambios, en estos procesos de cambio. Y adaptativo, un proceso adaptativo. Cuando nosotros entramos de lleno a una situación nueva, hay un tiempo de adaptación a ese cambio. Entonces, reconozcamos que acabo de entrar a la secundaria, acabo de tener una tarea nueva en mi trabajo, tengo más actividades que hacer, dentro de casa, tengo más actividades, entonces estoy en un periodo adaptativo. Cuando esto no sucede, cuando el periodo adaptativo se alarga, hay que revisar qué está pasando. ¿Por qué no me puedo adaptar a este nuevo cambio, a estas situaciones nuevas? ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Y bueno, a veces los cambios del apetito pueden ser dejo de comer o como de más. Entonces, tener esta observación de que son medidas que estamos observando que tenemos que revisar para que pasen a ser parte de algo que se está superando. Y si no, bueno, buscar ayuda. Buscar ayuda profesional quiere decir ir con los profesionales de la salud mental o de la salud física. Si tiene que ver con que la comida, si tiene que ver con un proceso adaptativo, si tiene que ver con actividades, cosas que están sucediendo alrededor de la persona que le están inhibiendo de estar en ese bienestar. Cuando hablamos de salud mental, casi siempre tenemos que empezar por revisar cómo está ese bienestar. Es indiscutible. Acérquese, escuche, pregunte, y si usted no lo puede resolver, busque ayuda profesional. Los profesionales de la salud mental tienen este conocimiento para ir abordando tema por tema, para ir revisando si esto tuviera algún camino de solución, para acompañarle a buscar esas soluciones y tomar medidas. Por eso decía que todos tenemos que participar acerca de poner de nuestra parte para cuidar la salud mental de quienes están cerca de nosotros. No es nada más porque no tengo hijos, no es nada más porque no tengo en este momento un trabajo. No, puede ser familiares, puede ser entre amistades. Atender la salud mental es es un compromiso de todos. Todos tenemos que estar involucrados en que pudiera ser algo más o pudiera ser lo que pudiera ser que invitemos a ayudar a resolver. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresaré eh, para terminar de hablar acerca de qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros para mejorar en estas partes que tienen que ver con la atención a la salud mental. ¿Qué tendríamos que desarrollar como personas para estar atendiendo nuestra salud mental? Recuerden, es solo un minuto, vamos a cabina y yo estaré de regreso en un momento con ustedes. Moda, calidad y estilo solo en Fashion for Us. Búscanos en Facebook e Instagram como Fashion for Us. Viste Fashion for Us. Escucha el llamado. Sabemos lo que buscas. Vivir en el paraíso. Rosavento presenta Ciudad Maya, un lugar para disfrutar, conectar y forjar historias. Sigue el llamado. Rosavento, Ciudad Maya, tu legado.
Pues bien, ya estoy de regreso. Era solo un momento, menos de un minuto estuvimos fuera solamente para ir a cabina y poder hablar de algo más. Que ya para concluir, como siempre, dentro de el tiempo de Proyectando Cambios, he decidido que la poesía es como un bálsamo para concluir hablando de temas. El tema de hoy, bueno, la salud mental, y que podríamos, nada más como para reafirmar qué podemos hacer o qué tendríamos que hacer para el cuidado de la salud mental. ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros para mantener nuestra salud mental? Bueno, potenciar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para superar circunstancias, para superar duelos, para superar traumas, ¿sí? Volvernos más resilientes a través de nuestras propias experiencias o de las experiencias que vamos conociendo de los demás. Es ser resilientes. Expresar los sentimientos. Si yo reconozco que mis emociones son normales que las pueda tener, como pudiera ser la tristeza, el miedo, los temores, las inseguridades. Entonces, expresar mis sentimientos, saber que los sentimientos no nada más son estos, sino que también son cuando tengo deseo de llorar, cuando tengo deseo de reír, saber y reconocer cuáles son esas emociones que me llevan a que tengo esa necesidad de expresarlo, aprender a expresarlo. Usar el tiempo libre adecuadamente. A veces decidimos que nos vamos a practicar un deporte y lo hacemos de manera indiscriminada en tiempo y forma. Hasta el dolor, hasta el agotamiento. Eso no sería como practicar ejercicio adecuadamente. Estoy hablando ya en un tema que también habría que revisarlo. Si yo decido que voy a ir a una competencia, a una olimpiada, bueno, voy a estar esforzándome todo el tiempo y tengo que saber tener mis espacios de descanso, ¿no? Pero si yo quiero lograr bajar de peso, es otro ejemplo, solamente un ejemplo. Quiero bajar de peso en un mes, cuando el subir de peso me llevó más de 2 años, no lo voy a lograr y lo único que puedo lograr es una pérdida, una afectación a mi salud. Entonces, debo de tener un plan. ¿Qué quiero? ¿A través de cuánto tiempo? Y de esto se encargan los nutriólogos. ¿A través de cuánto tiempo yo puedo lograr? ¿Y qué tendría que ir haciendo para poder lograrlo? Practicar relajación, actividades recreativas, puede ser la yoga, la meditación, juegos de mesa, integrarme a grupos de talleres de manualidades, tener ese tiempo libre en algo que para mí es satisfactorio. Eso lo decidimos, cada quien tenemos actividades, gustos y formas de utilizar nuestro tiempo de manera placentera. Y por eso los hobbies, tener una actividad, armar, desarmar, conocer, leer, escuchar música, relajarnos, hacer ejercicio, en fin. Pensar positivo. El pensamiento positivo es algo que tenemos que mantener y promover. ¿Por qué mi pensamiento no podría ser positivo? Propositivo. ¿Por qué pensar que no voy a lograr lo que no? ¿Qué está pasando? A veces son formas de cómo decir las cosas o cómo informar acerca de cómo estoy viendo. Bueno, puede ser así y puede ser así. ¿Qué tendría que hacer para esto? ¿Qué tendría que hacer para lo otro? Pensar positivo. El mismo tiempo en pensar positivo nos lleva el mismo tiempo en pensar de manera negativa. Pero lo que sucede cuando pensamos positivo es que estamos poniendo algo más, ese plus que nos hace falta para el logro. Practicar la vida social, sí, ¿cómo me relaciono con los demás? ¿Qué estoy haciendo para relacionarte con los demás en lugar de estar aislado? Ahora busco amistades, tengo capacidad para acercarme a las personas o me quedo callado y no
desde mi lugar y prefiero que los demás se acerquen, porque no me siento con esa seguridad para acercarme, para decir buenos días, para saludar. El cuidado del cuerpo, bueno, a través de la actividad física podemos tener el cuidado de nuestro cuerpo. Siempre a través como parte final, quiero solamente recordar que el mantener la salud mental no es un problema nada más que tienen que resolver las autoridades de la salud, las organizaciones de salud o el médico. Se llama autocuidado, el cuidarnos cada uno, el proveernos de las cosas que necesitamos para estar bien. Alimentación, sueño, la parte social, la parte laboral, nuestro proyecto de vida. Eso sería estar haciendo, pero si yo observo que alguien de mi familia o de mis amistades o en el ámbito de mi trabajo estoy viendo que están sucediendo cosas y no reconocen que hay que buscar ayuda, aquí estoy, decir y acompañar a buscar esa ayuda. Eso sería el trabajo de todos. En este 2023, donde está el lema muy claro de que la salud mental es un trabajo de todos. Siempre he decidido que al final, como para dejar esta reflexión que a veces uno no logra concretar, me voy a los poemas y busco poemas que tengan que ver con el tema del que estoy hablando. Y el día de hoy decidí que este tema, el Día de la Salud Mental, pudiera ser interesante, como lo escribió Yo Camacho, que describe la batalla interna que muchos tenemos al enfrentarnos con estas partes más primitivas de nuestro cerebro. Y bueno, ella escribió un poema que se llama El chimpancé y el búho, o el búho y el chimpancé. Joe Camacho dijo esto, que voy a leer en un momento para ustedes. El búho y el chimpancé fueron al mar en un hermoso bote llamado la mente. Interesante. El búho era sensato, listo e inteligente. El chimpancé estaba un poco detrás. El búho tomó decisiones basadas en los hechos y sabía hacia dónde dirigir su barco. El chimpancé reaccionaba demasiado rápido y a menudo provocaba que el barco se volcara. Las olas vinieron y se estrellaron a bordo. El chimpancé empezó a llorar. Grandes lágrimas rodaron por su rostro, atemorizado de morir. El chimpancé y el búho peleaban de noche cuando el mundo estaba tranquilo y quieto. El chimpancé saltaba y balanceaba el bote y el barco empezó a llenarse. Entonces el búho entró y agarró un balde y comenzó a vaciarlo. Y el chimpancé empezó a enfadarse bastante y a menudo gritaba y gritaba. La batalla continuó noche tras noche, hasta que el chimpancé empezó a ver que si dejaba que el búho tomara el control, la noche sería más tranquila. Este poema nos enseña que el conflicto interno es normal. A veces tenemos que desarrollar capacidades para resolver situaciones, que esto es totalmente humano, las reacciones. Entonces, si podemos aprender a controlar, a atender esta parte de nosotros, podríamos estar realmente interesados en buscar nuestro bienestar. Nuestro cerebro esto hace y nosotros podemos ir aprendiendo a moderarlo, aprendiendo a saber entender qué necesitamos reaprender. Pues bien, hemos llegado al final este día. Como siempre, no me queda más que desearles que sigan gestionando su bienestar, si este fuera el caso, o disfrutando de ese bienestar en el que se encuentran. Yo soy Gloria Rivera y esto fue Proyectando Cambios. Hasta pronto.